Bien, clase 7 del curso Remey. Espero se encuentren muy bien. Saludos y bendiciones. En este caso vamos a hablar del puente rectificador individual. Ya hablamos del puente rectificador que viene encapsulado. En este caso, simplemente, bueno, existen dos tipos. Existen dos tipos de puente rectificador. Encapsulado, vamos a ponerlo acá, el encapsulado y vamos a poner por este lado individual. Bien, el encapsulado lo vimos en la clase pasada, es así, con sus 4 terminales respectivamente, ¿cierto? Donde tenemos un positivo, un negativo y alterna. Pero el individual no lo hemos visto y lo vamos a ver en esta clase, en el curso de método seguro, el primero que hice, que duró 80 clases, sí vimos parte de ese puente, ¿cierto? Lo vas a encontrar en muchos circuitos electrónicos, en muchas fuentes conmutadas, en muchas fuentes lineales, sobre todo en fuentes lineales viene mucho puente rectificador individual. Es este que está acá. Esta es una fuente conmutada. Aquí tengo los 4 diodos. Estos 4 diodos van en relación con lo que viene siendo estos terminales de acá, que son la línea C. ¿Y por qué? Bueno, te explico. Aquí vamos a anotarlo de la siguiente manera para que podamos ver y entender el funcionamiento de estos dispositivos. Tengo 4 diodos. Voy a empezar de abajo hacia arriba, ¿ya? Y viene siendo de la siguiente manera. Lo voy a hacer así. Tengo un diodito. Recuerden que este es el símbolo del diodo. Luego tengo otro diodito mirando hacia aquel lado. Ahí lo tengo. Y realmente tengo 4 diodos. Son 4 dioditos y están en esta posición. Bien. ¿Qué es lo que estoy representando acá? Lo mismo. Primero empecé con el de abajo, cátodo y ánodo. Cátodo y ánodo. Luego el ánodo y el cátodo. Ahí se puede ver. Luego el cátodo y el ánodo. Y luego el ánodo y el cátodo. ¿Ya? Ahora bien, para poder entender, lo estoy haciendo de abajo hacia arriba. De abajo hacia arriba. Pero en este caso lo hice de arriba hacia abajo, ¿ya? Pero es lo mismo. Entonces, para que podamos entender, ahí, por medio de la continuidad, tiene que marcarnos la relación entre lo que viene siendo los terminales de la entrada con el puente rectificador. Para eso vamos a utilizar el multímetro. Voy a subir un poquito acá. Bien, acuesto el multímetro y vamos a medir con respecto a un primer terminal de acá. Pongo positivo, ahí está. Y de acá a acá al ánodo del diodo, del primer diodo de abajo. Ahí está. Es decir, hay relación entre el ánodo y el cátodo. De los dos diodos de abajo entre el ánodo y el cátodo, ¿ya? Con respecto a un terminal. Muy bien, entonces eso significa que hay relación entre lo que viene siendo el ánodo y el cátodo, ¿ya? Hay relación entre el ánodo y el cátodo con uno de los terminales. Observamos acá, por ejemplo, si lo mido de acá a acá, vamos a hacerlo de este lado primero, cátodo, ahí no, acá sí, a ver, ahí está, perfecto, cátodo y ánodo, y de acá, ánodo y cátodo, ánodo y cátodo, de este lado, ánodo y cátodo, entonces viene siendo así, ánodo y cátodo van en unión,
¿ya? Con uno de los terminales de la C. Ahora, con el otro terminal de la C está el ánodo y el cátodo de la parte de arriba, ¿ya? Que serían estos dos. El cátodo y el ánodo. El cátodo, aquí está, cátodo y ánodo, vendría siendo acá. Lo podemos dibujar acá o lo podemos dibujar allá, como tú quieras, ¿ya? En este caso sería, si lo dibujo así, cátodo y ánodo, ¿ya? Y luego acá, estos dos van en unión, ahí está, y me da continuidad entre cátodo y ánodo. Cátodo y ánodo con respecto a lo que viene siendo los terminales de la C. Aquí hay 2 puntos para la terminal AC. Entonces significa que se mete un terminal al cátodo y al ánodo. Ahí tengo una entrada, vamos a suponer la línea. Pero luego tengo otro punto que viene hacia este lado por acá. Muy bien, ahí lo tengo y se mete a la otra terminal de la C. Ahí está. Vamos a poner que este sea DD1, por ejemplo, este D2, este D3 y el de abajo un D4. ¿Ya? Ahora bien, me quedan 4 terminales sueltos. Vamos a cambiar el marcador. Vamos a poner este verde, por ejemplo. Y nos damos cuenta que acá en este caso tiene que marcarme continuidad verificando los diodos, que es por donde va a salir el voltaje de C. Me paro entre, vamos aquí, de acá a acá, o sea, entre el D1, que sería este en este caso, para verificar, y de acá. ¿Te das cuenta? Entre D1 y D3, entre D1 y D3, es decir, cátodo con cátodo, en este caso, lo que pasa que yo lo dibujé hacia acá, pero sería acá, ánodo y ánodo, sería entre D2 y D4, ¿ya? Es decir, acá. Voy a dibujar el verde. Sería el D1, el ánodo del D1 va con el ánodo del D3. Ahí está. Ahí está una comunicación. Y la otra comunicación es entre el cátodo de D2 y el cátodo de D4. Este va a pasar obviamente por encima, ¿ya? Para que no se malinterprete. Ahí lo tenemos. Y ahí tendríamos lo que se conoce como un voltaje, un único voltaje ya polarizado, que viene siendo el voltaje positivo y a la inversa negativo. ¿Cuál de los dos es el positivo y cuál de los dos es el negativo? El positivo sería, básicamente, sería acá, este punto de acá, va a botar el voltaje positivo, que es un único voltaje pero con polaridad establecida. Y el punto de acá, el de los ánodos, va a botar lo que vendría siendo el voltaje negativo. Es decir, de este punto, de este punto a este punto, tenemos lo que viene siendo negativo. ¿Ya? De este punto a este punto, el negativo. Vamos a ponerlo acá. El color verde, aquí está. Entre D1 y D3 es el negativo. ¿Ya? El negativo. Y entre D2 y D4 es el positivo. Por ahí están los pulsos positivos y por acá están los pulsos negativos. ¿Ya? Entonces, le entra corriente alterna al cátodo y al ánodo de D1 y D2, y le entra corriente alterna al cátodo de D3 y al ánodo de D4. Entonces quedaría lo que viene siendo ánodo y cátodo y cátodo. Ánodo y
y cátodo y cátodo. ¿Me explico? Es decir, va a quedar cátodo, cátodo y ánodo, cátodo y ánodo, cátodo y ánodo, cátodo y ánodo, cátodo y ánodo para alterna, es para C. ¿Ya? ¿Por qué repito la palabra dos veces? Porque básicamente, compañeros y amigos, son dos veces. Cátodo y ánodo de D1 y D2, cátodo y ánodo de D3 y D4, ¿ya? Mientras que por su parte tenemos ánodo, ánodo, cátodo, cátodo. ¿Se dan cuenta? Ánodo, ánodo, cátodo, cátodo. Cátodo entrega el voltaje positivo, ánodo entrega el voltaje negativo. ¿Ya? Vamos a hacer la prueba conectando esta fuente de alimentación a la red eléctrica para que ustedes vean lo que les estoy diciendo acá referente. Voy a buscar un cable. Bien, he conectado la fuente de alimentación. Voy a poner el multímetro acostadito. Y vamos primero que nada a medir el voltaje en el capacitor principal. Acuérdense que aquí hay un voltaje un poco alto, el cual tenemos que tener mucho cuidado. Pasamos el multímetro a escala de... Ahí está. Y medimos el voltaje en el capacitor. Tengo 290. ¿Ya? Entonces esos mismos 290... Espérenme un segundo. Esos mismos 290, voy a voltear esto por acá, con mucho cuidado, así. Esperemos que se pueda voltear, ¿no? Porque estoy un poco retirado. Quiero que ustedes lo puedan ver bien. Ahí, perfecto. Bien. Si decimos que... ¿Qué es lo que decimos? Que entre lo que viene siendo el D1 y el D3, entre el D1 y el D2 ya debería haber voltaje DC. Entre el D1 y el D2 ya debería haber voltaje DC. Vamos a ver. Mira, 289. ¿Te das cuenta? Ahí está. Pero tengo que invertir la polaridad, obviamente, porque el cátodo es el que entrega el positivo. ¿Te das cuenta? Ahí está. 291. ¿Te das cuenta? Quizás no lo ves muy bien. Ahí está. Ahí está. Perfecto. Y si yo me pongo para este lado, vamos a ver. Aquí no tengo voltaje y acá, ahí está. ¿Te das cuenta? 290. Pero por el otro lado tendríamos el voltaje alterno. Paso el multímetro a escala de voltaje alterno. Voy a acostarlo. Observa, vuelvo a medir en el voltaje DC. Ahí tengo los dos. Vamos a primero a sacarlo. Observa nuevamente el multímetro. ¿Cuánto hay? 290. Pero el voltaje DC entra por el otro lado. Entonces sería entre acá. Entre este y este. Vamos a ver. No. Vamos a ver. No. Entre este y este. Vamos a ver. Ahí está. 213 voltios. ¿Se dan cuenta? Espero te haya servido esta pequeña información. Más adelante vamos a conectar un puente individual para que podamos entender el funcionamiento como tiene que ser. Un fuerte abrazo, suscríbete al canal y comparte la información. Gracias.